Buenas tardes, ingeniero. Hola jóvenes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes con todos chicos. Lamento ese inconveniente, esa confusión que hay por el SIUP, aunque les comento que también tengo ese mismo inconveniente en el campus virtual. Así que por el momento, bueno, por el día de hoy vamos a estar revisando solo el material de la clase, más no el campus virtual. Es decir, como ya tengo los materiales, pues simplemente tengo que exponerlo. De igual manera, yo se los pasé en el grupo de contactabilidad de WhatsApp, por si acaso ustedes quieren ir leyendo el material de manera independiente. Cabe recalcar que, bueno, todos los que me están oyendo, cabe recalcar que esperemos que se solucione esto del SIUC y del módulo, porque al parecer me han revocado las credenciales, pero a más tardar, lo más probable es que mañana ya las tenga de vuelta. Bien, comencemos. Un segundito. Ok. Y damos inicio a la sesión del día de hoy para el curso Computación 2-11 MRC-3, el día lunes 3 de enero del 2021. Bien. Antes de empezar como tal, recordarles que si por motivo tienen dificultades con su internet, recuerde que esta clase está siendo grabada. Entendería que yo también tengo por ahí un poquito de lag porque estoy con otro router. Pero recuerden que esta clase posteriormente será subido al repositorio y tanto a la alternativa que es en la plataforma YouTube. Así que recuerden eso. Entonces, ¿qué vamos a estar revisando el día de hoy? Vamos a compartir pantalla. Vamos a estar revisando un material que les dejé en el grupo de contactabilidad, que ya vamos a ir cambiando un poco de tema. Es decir, ya vamos a dejar un poquito atrás lo que es la lógica matemática, la lógica proposicional, pero nosotros vamos a entender con los temas que vamos a abarcar en este momento que son temas relacionados que sí nos sirvió de ayuda para entender estos temas que vamos a tratar desde ahora en adelante. Bien, ¿y cuál es ese tema entonces? El tema a tratar es algoritmos. Veamos qué nos dice acá. Algoritmos se puede definir como una secuencia de instrucciones que representa un modelo de solución para determinado tipo de problema, ¿ok? O bien como un conjunto de instrucciones que realizadas en orden conducen a obtener la solución de un problema. Perfecto. Aquí ya nos está dando la generalidad de lo que es un algoritmo. Esto permite poder solucionar algún tipo de problema. Un segundito. Ok. Ok, ahí ayudé a alguno de esos compañeros. Bien, veamos entonces qué es algoritmos. Aquí les he puesto una imagen de lo que representaría de manera general lo que es un algoritmo. El algoritmo nos me indica que el mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. ¿Por qué? Supongamos, en la actualidad ya hay carros personales que se conducen solos, ¿verdad? Es decir, tienen internamente algún tipo de programas, nosotros identificamos que son como programas, pero nosotros podemos saber ya con nuestro conocimiento que los programas son algoritmos o son instrucciones que se tienen que seguir para cumplir con algún tipo de objetivo. Por otro lado, también podremos reconocer que los smartphones, los teléfonos inteligentes, también son un sinnúmero de programas, de aplicaciones que permiten la resolución de algún tipo eh, de problemática o la ayuda en algún tipo de actividad. Por ejemplo, nosotros podemos, con una función que tiene nuestro smartphone, poder hablarle y el teléfono
poder reconocer esa voz y traducirlo a texto digital, ¿verdad? Y entre otras más funciones. Esa es una de las tantas. O también el tercero, que podría ser que mediante la programación o los algoritmos nosotros podríamos construir un robot o una inteligencia artificial que realice actividades independientemente de lo que nosotros eh, le vamos a delegar. Por ejemplo, un robot em, puede, a ver, un robot que puede realizar, como la tarea anterior, un robot puede movilizar objetos o desplazar objetos dependiendo de lo que nosotros necesitemos, de lo que nosotros le queramos que él realice. O también inteligencia artificial que puede manejar información sensible o información personal de uno en otras aplicaciones. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos al teléfono, al smart, bueno, al teléfono inteligente que me busque cierta información en Internet, pues él va a reconocer, va a digitalizar el texto mediante el reconocimiento de voz y va a mandar ese texto al buscador, es decir, a Google Chrome, a Firefox o otro navegador. Y va a buscar la información que nosotros vayamos a solicitar, entre otras cosas más. Por eso ya vamos a ver qué es lo que engloba el algoritmo. Introducción. Vamos a citar en este momento al señor Luis Johannes, programador experto y autor de muchos libros acerca de la lógica y programación, en el cual nos dice lo siguiente. Es la ciencia en la ciencia de la computación y en la programación, los algoritmos son más importantes que los lenguajes de programación o las computadoras. Un lenguaje de programación es solo un medio para expresar un algoritmo y una computadora es solo un procesador para poder ejecutarlo. Ok, entonces aquí me está poniendo muy por encima lo que es el algoritmo, debajo de él lo que es el lenguaje de programación y las computadoras. Recordemos que el lenguaje de programación es solo el medio en donde nosotros podemos explayar o podemos implementar nuestra solución a algún tipo de problemática, nada más. Y una computadora es aquella máquina que se encarga de ejecutar, de procesar la información de mi programa. Entonces aquí ya va concordando que el algoritmo es el que se basa el aplicativo informático que nosotros desarrollaremos en un lenguaje de programación. Y ese aplicativo informático se va a ejecutar en una computadora dependiendo del rendimiento del procesador que éste ocupe para poder ejecutarlo. Perfecto. Los algoritmos. Los algoritmos son independientes de los lenguajes de programación. Perfecto. Aquí nos está diciendo algo muy importante, que no importa que nosotros tengamos un algoritmo, nosotros podemos ese algoritmo llevarlo a cualquier lenguaje de programación. Más adelante ustedes, si es que van los siguientes módulos, van a conocer los diferentes tipos de lenguajes de programación. ¿Qué más nos dice? En cada problema, el algoritmo puede escribirse y luego ejecutarse en un lenguaje diferente de programación. Perfecto. Una vez nosotros implementado el algoritmo, es decir, desarrollado, diseñado el algoritmo, podemos ejecutarlo en diferentes lenguajes de programación, pero siempre el resultado va a ser el mismo. Entonces, el algoritmo es la infraestructura de cualquier solución, escrita luego en cualquier lenguaje de programación. ¿Ok? Me esperan un segundo que están escribiendo, parece que es de la universidad. Un segundito. Ok, jóvenes, regresé. Bien. Entonces,
recapitulando, el algoritmo, una vez diseñado, nosotros ese mismo algoritmo podemos escribirlo en diferentes lenguajes de programación, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quiere indicar esto? Que el algoritmo como tal, el diseño, el algoritmo, es la infraestructura de cualquier tipo de solución y que nosotros podemos después escribirlo en cualquier lenguaje de programación. Que como ya les indiqué, una vez diseñado el algoritmo, lo podemos escribir ya sea en lenguaje de programación de Java, en lenguaje de programación de Python, en lenguaje de programación de R. Si lo hemos desarrollado conforme al diseño del algoritmo, el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, el diseño, construcción y escritura de un algoritmo es el proceso más relevante de la programación de computadoras. La calidad de la solución de un problema en programación está fuertemente determinada por la calidad del algoritmo. Una solución defectuosa o incompleta para resolver un problema generalmente es producto de un algoritmo mal diseñado. Ok, entonces aquí nos da ciertas pautas. Tanto el diseño, la construcción y la escritura de ese algoritmo es el proceso más relevante de la programación en las computadoras. Si no está debidamente desarrollado, construido, diseñado o la estructura, digo, la escritura de ese algoritmo, podemos nosotros tener una defectuosa o incompleta solución a esa problemática, en las cuales deriva a que el algoritmo está mal diseñado. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de poder nosotros construir un algoritmo. Para cumplir con sus propósitos, un algoritmo debe poseer las siguientes características fundamentales. Primero, ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Perfecto, es decir, aquí ya va correlacionando ciertas cosas que vimos anteriormente. Tener un orden al momento de realizar las instrucciones del algoritmo. Segundo paso, debe describir acciones elementales. Si una acción no puede ejecutarse de forma simple, debe ser descompuesta. Perfecto. Es decir, una acción que vaya a realizar mi algoritmo, por ejemplo, puede que tenga cierto grado de complejidad. Pues nosotros tenemos que ir desglosándola, ir descomponiéndola en pasos extras para que ésta pueda realizarse de una manera correcta. Asimilándole, por ejemplo, cuando nosotros teníamos una estructura lógica compuesta, nosotros teníamos que ir desglosando, ¿cómo es? Eh, por estructuras simples hasta poder resolverlo y tener nuestros valores de verdad en la tabla de verdad, por ejemplo. El tercer paso debe ser finito, es decir, en ciertas palabras debe tener un final. El algoritmo debe tener en algún momento, o sea, lo siento, el algoritmo debe terminar en algún momento, o sea, debe tener un número finito de pasos. Esto para que no pueda volverse un ciclo repetitivo y eso desgastaría el procesador, desgastaría el procesamiento de la computadora o de la máquina que esté ejecutando y así no la quemaría. Por eso que indican que el algoritmo debe tener o debe ser finito, debe determinar en algún paso o en algún momento. El cuarto paso me indica que debe expresarse en un lenguaje estandarizado. Dos o más personas que entiendan el lenguaje estandarizado deben interpretar el algoritmo de la misma manera. Uy. Ok, entonces, ¿qué es lo que está mencionando aquí? Que nosotros debemos de diseñar el algoritmo de tal manera en que si una persona que también entienda de algoritmos se acerca, ve nuestro diseño de algoritmo, él pueda tener la capacidad de interpretar
y llegar a la misma solución que nosotros llegamos al momento de diseñarlo. Es decir, que ambas personas, el que diseñó el algoritmo y el que está leyendo el algoritmo, puedan entenderlo y llegar a la misma solución o al mismo resultado que en el momento que fue propuesto. Y por último, me indica que el resultado que produce al ser ejecutado debe ser previsible o previsto. ¿Qué indica esto? Que nosotros al momento de desarrollarlos, bueno, en muchos casos, nosotros ya debemos de conocer o por lo menos tener cierto grado de conocimiento de cuál va a ser mi resultado, qué es lo que yo esperaría al momento de ejecutar el algoritmo, al momento de desarrollar. Si se ejecuta el algoritmo 2 o más veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Perfecto. Como por ejemplo, imaginemos que nosotros vamos a desarrollar una calculadora. Si nosotros ingresamos 2 números y nuestro proceso va a ser las operaciones aritméticas, por ejemplo, una suma, si nosotros sumamos 2 más 2, entonces nos tiene que dar como resultado 4, ¿verdad? Entonces, si nosotros volvemos a ejecutar ese mismo algoritmo, pero con el contenido de las variables o de los dos números diferentes, 3 más 3, el proceso de la suma me va a tener que dar como resultado un 6. Si sale un 4 o si sale otro número, es porque en algunos pasos que nosotros hemos desarrollado el algoritmo, quizás estén mal o estén realizando procesos equivocados. O también puede ser visto de esta manera. Si nosotros realizamos una calculadora, e ingresamos 2 números, procesamos esos 2 números con las operaciones aritméticas, tenemos que y nos da un resultado. Al momento que volvemos a ejecutar el algoritmo con esos mismos datos, tiene que sí o sí darnos el mismo resultado. ¿Ok? Elementos esenciales de un algoritmo. Ok, ya sabemos cuál es su finalidad, ya sabemos cómo son los pasos, las pautas que tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar. Pero ¿cuáles son aquellos elementos esenciales que los va a conformar? Cualquier algoritmo debe definir 3 elementos, los básicos, los 3 elementos fundamentales. Obviamente, ustedes más adelante pueden comprender que puede haber muchas más, pero los esenciales, los fundamentales son 3 pasos o 3 elementos. El primero es la entrada, información o datos que se requieren para ejecutar el proceso. ¿Ok? Aquí ya hacemos el símil o la similitud de cosas que ya vimos anteriormente. Entonces, tenemos como primer elemento la entrada. La entrada es nada más y nada menos que aquella información, aquellos datos que se van a requerir para que pueda ejecutarse correctamente el algoritmo, el proceso. El segundo elemento es el proceso. Es el conjunto de acciones que deben de ejecutarse para convertir la información o datos de entrada en la salida. Perfecto, es decir, si nosotros tenemos elementos de entrada, información, una vez procesada, que serían aquí el conjunto de acciones, y posteriormente de ese proceso nos va a arrojar una salida, que serían en términos generales los resultados. Y el tercer elemento son las salidas, los que resultan de la ejecución del proceso. En efecto, una vez procesada aquella información de entrada, nos va a arrojar resultados, que en este caso es la salida, y la salida como tal es aquel resultante de toda ejecución de todas las acciones de mi algoritmo. ¿Verdad? Vemos como aquí todo se entrelaza, comenzando con la entrada. La entrada es fundamental para que el proceso pueda desarrollarse correctamente. El proceso son aquellas acciones que yo le voy a requerir a mi algoritmo en la ejecución y que posteriormente a mí me va a brindar
ese conjunto de acciones una salida, es decir, unos resultados. Entonces, aquí nosotros podemos, bueno, están ilustrados cómo sería el comportamiento de estos tres elementos. Tenemos la entrada, ¿verdad? El proceso, la entrada que es la información, los datos. El proceso, que es el que toma todos los datos de entrada, realiza las acciones que corresponden dependiendo del algoritmo, y una vez procesada esa información, simplemente nos arrojaría una salida, los resultados, lo que nosotros queremos que realice o nos arroje, bueno, como resultado final nuestro algoritmo. Bien, entonces ya conocemos lo que sería las definiciones o la introducción del algoritmo. Vamos a ver otro aspecto que es la metodología de resolución de problemas de programación. Antes de entrarnos de fondo a diseñar o a realizar algoritmos. Esta metodología de resolución consta de un conjunto de fases que se deben realizar al momento de solucionar un problema mediante el computador. Ok, entonces aquí ya vemos otro aspecto que al momento que nosotros vamos a querer resolver algún tipo de problema, la resolución como tal tiene que conllevar diferentes tipos de fases. Y entre una de esas fases está lo que nosotros vamos a profundizar, los algoritmos y por ahí la programación. Estas fases son análisis del problema, que es uno de los puntos principales que hay que atacar al momento de decidir si es que nos conviene o no desarrollar ese algoritmo para resolver esa problemática. Segundo, es el diseño del algoritmo. Bueno, aquí se me fue una X, pero es el diseño del algoritmo. Es el punto que nosotros nos vamos a concentrar en estas 2 semanas. El tercero es la codificación en el lenguaje de programación, es decir, una vez diseñado nuestro algoritmo, nosotros tenemos que decidir en qué lenguaje de programación vamos a desarrollar nuestro algoritmo. El cuarto punto es la compilación y ejecución, que son dos cosas que no lo vamos a atacar, que bueno, no lo vamos a ver a profundidad, pero sí, como nosotros lo vamos a codificar, o que sea un par de programas pequeños, sí vamos a tener que compilarlo y ejecutarlo. El quinto es la verificación y depuración, y sexto es la documentación. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta los propósitos de este curso, es decir, computación número 1, trataremos en profundidad solo las primeras 3 fases. Análisis del problema, diseño de algoritmo y codificación en un lenguaje de programación. Ok, solo esas 3 vamos a tener en cuenta por el momento. Ya en módulos posteriores quizás vamos a ver los otros siguientes. Primero, análisis del problema. Esta fase se desarrolla con el propósito de comprender el problema y saber exactamente qué es lo que se desea obtener como resultado. Dando un problema, el desarrollo de esta fase puede orientar dando respuesta a las siguientes preguntas. Es decir, si es que nosotros queremos buscar o analizar de manera correcta la situación de una problemática, pues tenemos, o lo más común es plantearse preguntas. Las 4 esenciales, bueno, que siempre se llega para poder decidir la resolución de esta problemática son las siguientes. Pregunta número 1. ¿Cuál es el problema que se ha de resolver? Es decir, ¿cuál es la problemática en las cuales yo le voy a buscar una posible solución? Pregunta número 2. ¿Cuál o cuáles son los resultados que debe producir la solución? Es decir, una vez identificada la problemática, si es que nosotros queremos resolverlo, ¿cuál va a ser el resultado de dicha solución? Pregunta número 3. ¿De qué información se dispone para resolver el problema? Es decir, aquella información en la cual yo me voy a basar para
tener una posible solución a la problemática. Y cuarto, ¿cuál o cuáles son las restricciones o condiciones que debe satisfacer la solución? Es decir, una vez encontrado o identificado la problemática, nosotros no podemos como tal dar una solución o dar cualquier tipo de solución, sino que una que cumpla con ciertas restricciones, ciertas condiciones que satisfagan la solución. Ok, anotación. Es importante precisar que, aunque la pregunta 1 pudiera considerarse innecesaria, es decir, ¿cuál es el problema que se ha de resolver? Puede ocurrir situaciones en las que se esté intentando resolver un problema que está fuera de los conocimientos que el resultor, es decir, el que va a desarrollar la solución, posee, en cuyo caso será imposible tener éxito en la tarea de diseñar una solución. Perfecto, es decir, si a nosotros nos plantean un tipo de problemática, pero nosotros no tenemos los conocimientos necesarios para poder ofertar o poder proponer algún tipo de solución, pues entonces nosotros no podemos solucionar esa problemática. No tenemos los conocimientos necesarios para poder identificar una de sus posibles soluciones. Por eso es que es muy importante primero identificar cuál es la problemática. Si una vez analizado cuál es la problemática o el punto o la situación que nosotros necesitamos solucionar, si nosotros no somos capaces, en base a conocimientos, a instrumentos o a cosas que necesitamos, no podemos solucionar el problema, pues entonces nosotros se nos haría imposible tener éxito en esa tarea. Entonces vamos a dar un ejemplo. Para ejemplificar el desarrollo de esta fase, supongamos que se quiere resolver el problema de determinar el volumen de un cilindro cualquiera a partir del radio de la base a la altura de este. Las respuestas a las preguntas anteriores podrían ser: pregunta 1, recuerden, la pregunta 1, ¿qué es? ¿Cuál es la problemática a resolver? Se trata con el problema de calcular el volumen del cilindro cualquiera. Ese es mi objetivo, esa es la problemática que hay que resolver. Respuesta número 2. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál o cuáles son los resultados que debe producir la solución? El resultado que debe producir la solución es el valor del volumen de un cilindro en particular. Perfecto. Entonces, pregunta número 3. ¿De qué información se dispone para resolver el problema? Vamos a ver. Respuesta a la pregunta número 3. En el enunciado del problema no se expresa información, pero pero como se puede calcular el volumen de un cilindro cualquiera, se requiere conocer simplemente el radio o el diámetro de la base del cilindro y la altura de este. Okay, entonces aquí yo ya dispongo de dicha información y con eso yo me puedo valer para realizar los cálculos necesarios para solventar la problemática. Ah, cierto, ok. Como estoy utilizando el Zoom personal, solo dispongo de 40 minutos. Así que ya mismo cortamos. Y el planteamiento de la pregunta número 4. ¿Cuál o cuáles son las restricciones o condiciones que debe satisfacer la solución? Vamos a ver qué nos menciona. La respuesta a la pregunta número 4. Dadas las características del problema, los valores de radio o de diámetro de la base y el valor de la altura que se usen para calcular el volumen deben ser positivos. Ok, entonces me indica que los valores que yo debo de utilizar para calcular ¿cuál que era? Se me fue la problemática. ¿Dónde está? Para determinar el volumen del cilindro, son simplemente que yo debo de conocer, ya sea el radio o el diámetro de la base y el valor de la altura.
y que ambos valores como tales deben de tener características positivas, es decir, sus valores deben ser positivos. Si son negativos, entonces yo no puedo dar una resolución o una respuesta a la problemática por dichas restricciones. Entonces, diseño del algoritmo. Una vez analizado, realizado el correspondiente análisis, nosotros vamos a diseñar, ¿ok? Diseño del algoritmo. Clarificado lo anterior, es decir, realizado su correspondiente análisis, corresponde ahora diseñar el algoritmo de solución. En otras palabras, se debe pensar en el proceso y las acciones que éste debe contener para conseguir la solución al problema. Una primera aproximación a la secuencia de acciones que deben o que deberían realizarse para resolver el problema podría ser, vamos a ver, tener en cuenta estos aspectos. Uno, leer el radio del cilindro, leer la altura del cilindro, verificar que los valores radio y altura sean positivos. Ok, con eso ya estaría leyendo la información, estaría verificando las restricciones y condiciones para yo poder resolver la problemática. Segundo, cuarto paso, calcular el volumen, es decir, ya realizar las acciones para solucionar o dar una solución a la problemática. Y por último, presentar mis resultados, que es escribir el resultado del cálculo del volumen. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegó. Bueno, el resto lo veríamos la próxima clase, que sería el desglose de eso, cómo se calcula el volumen de un cilindro, cómo nosotros podemos representarlo dentro de un algoritmo, y también vamos a ver otro aspecto de cómo plasmar un algoritmo en un diagrama de flujo. Pero eso obviamente lo vamos a hacer la clase que viene. Hasta aquí, jóvenes, consultas, preguntas, antes que se nos cierre la sesión. Disculpe, ingeniero, buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Sobre la asistencia, ¿la tomaría ahorita? Ese es otro punto. Como también tengo dificultades para el acceso al SIUP, es decir, sí tengo acceso, pero me recomendaron no realizar ninguna acción hasta mientras. No se preocupen que apenas yo ya pueda interactuar con el SIUP, a todos el día de hoy tendrían presente. Por eso ustedes no se preocupen. ¿Ok? Ok, Repito, ingeniero, gracias. claro, repito. Y en el momento que a mí se me permita interactuar con el SIUP, pues entonces yo les pondré asistencia a todos el día de hoy. Por ese aspecto, ustedes no se preocupen. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Preguntas, dudas? De igual manera, la próxima clase que viene vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto el día de hoy y vamos a seguir con los temas que debemos abarcar. Ok, jóvenes, no hay consultas, no hay preguntas. Bueno, entonces dejaríamos hasta aquí. Vuelvo y repito, no se preocupen, pero sí traten de revisar la clase grabada por si acaso no comprendieron o atendieron a lo que estábamos revisando. Bueno, chicos, entonces doy por finalizada la sesión del día de hoy para el curso Computación 2-11 MRC-3, el día lunes 3 de enero del 2022. Sin nada más que mencionar, chicos, muchas gracias por asistir. Lamento los inconvenientes presentados y nos veríamos la próxima clase. Ya pueden retirarse. Gracias, ingeniero. Pase bien. Ok, ok. Buenas tardes, ingeniero. Pase bien.